Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis o donde os halléis. Mi nombre es Antonio San Martín, perito del gabinete GP Norte Acciones. En este vídeo os vamos a comentar algo que ya es recurrente y ahora que empieza el invierno se va a incrementar. Las condensaciones en viviendas, si se pueden o no se pueden reclamar. Estamos viendo muchas condensaciones. Los peritos de los seguros, en el momento que ven una condensación en vivienda, automáticamente excluyen el daño. Dicen, esto no tiene cobertura porque están expresamente excluidas en póliza. Ahora bien, ¿se pueden reclamar o no se pueden reclamar? Yo creo que se pueden reclamar y de hecho hay muchos abogados que las están reclamando. Vamos a ver, antes de pasar a lo que es si se pueden reclamar o no se pueden reclamar, nosotros hace tiempo hicimos un pequeño trabajo por unas viviendas municipales que nos encargaron sobre las condensaciones. Eran viviendas que tenían muchas condensaciones y los inquilinos se quejaban. Vamos a ver, la condensación, ¿por qué se produce la condensación en las viviendas? El aire, para que nos entendamos, ¿por qué se produce la condensación? El aire admite 13 gramos por kilo de aire, 13 gramos de agua por kilo de aire, a una temperatura de 18 grados. Si esa temperatura disminuye, el aire, ese kilo de aire, ya no admite 13 gramos, admite 8, por decir algo. Y esos 8, que los admite en forma de vapor de agua, no se ven, pero los otros 4 sí, se depositan en forma de agua. Es decir, pasan del estado gaseoso al estado líquido. Y es cuando se producen las condensaciones. Eso se ve muy bien en los cristales, como están chorreando muchas de los cristales, los que no son Climalit. ¿Por qué? Porque a un lado hay una temperatura y al otro otra. Entonces, al haber esa diferencia de temperatura, lo que es el aire del interior de la vivienda, que en el interior de la vivienda, por ejemplo, en el cristal de una puerta del interior no se condensa, en el cristal de la ventana sí se condensa. ¿Por qué? Porque abajo hay la temperatura. Entonces, en esa zona del cristal, ese aire no admite los 13 gramos, mientras que en la puerta de cristal sí los admite. Básicamente es esto. Bueno, yo me acuerdo que en el informe que hicimos para las viviendas municipales tenían muchas singularidades. Una de ellas era que tenían ventanas Climalit. Todas las viviendas municipales tenían ventanas Climalit. Las ventanas Climalit, evidentemente, es un aislante muy bueno del calor, del frío, del ruido, pero es demasiado aislante muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Las ventanas antiguas que eran de madera, pues quieras o no, tenían siempre esa entrada de aire que ventilaba. Las ventanas Climalit, como producen un efecto estanco tan dentro de las viviendas, pues no tienen esa ventilación. Entonces mucha gente decía, joder, si es que esto ha ocurrido a partir de cambiar las ventanas, porque antiguamente las de madera nunca tuvimos eso. Y es verdad, con las ventanas de madera que hay holguras, no hay condensaciones, mientras que con las ventanas Climalic sí hay condensaciones. Luego, ¿por qué se producen también condensaciones? Porque muchos inquilinos veíamos que no había colgadores o no había suficientes colgadores, eran viviendas municipales que había muchos niños, había mucha gente viviendo y se colgaba mucha ropa en el interior de las viviendas. ¿Qué ocurría muchas veces también? Que eran pisos fríos, porque no tenían calefacción central, eran pisos bastante fríos, y se encendían calefacciones de butano. Calefacciones de butano que tienen un problema, que a veces no queman bien, la calefacción de butano da mucha condensación, porque suelta mucha agua. Luego, también había una cosa que hay inquilinos que se creen que la vivienda que no es suya, entonces que no la tienen que cuidar y cuando aparecía una mancha de moho, pues no la limpiaban. Y claro, una condensación a fin de cuentas es una colonia de hongos que va a más. Entonces, si no la limpias, eso va a ir a más, a más, a más. ¿Cómo se limpian las condensaciones? Pues con agua y lejía. Agua caliente y lejía, frotar y se quitan. Y vuelven a aparecer, pero se vuelven a quitar. Ojo, también se pueden aplicar pinturas anticondensación. Bueno, pero la primera de las causas, sin menospreciar las que acabo de enumerar, las anteriores, la primera de las causas era las fachadas. Estas viviendas municipales se hicieron cuando se hicieron, el código técnico en aquella época, bueno, ni existía, y las fachadas no trabajan bien. Las fachadas no tienen rotura de puente térmico o si la tienen es mínima, entonces transmiten mucho la temperatura del exterior. Al transmitir la temperatura del exterior, sobre todo el frío,
pues esa agua que hay en el interior de las viviendas que incluso vivían en viviendas de 60 metros cuadrados, pues igual vivían 5 o 6 personas o más, se condensaba las paredes. Y es cuando se producían las condensaciones. Bueno, nosotros como medidas que sugerimos a las viviendas municipales fueron que primero, en el momento que apareciera la condensación, se limpiara inmediatamente con agua y lejía, que la vivienda se ventilara diariamente. Curiosamente, una de las viviendas, os voy a contar a forma de chascarrillo, había unos rusos viviendo, rusos de aquellos niños de la guerra que vinieron otra vez aquí, bueno, había unos rusos y había unas condensaciones de la pera. Y bueno, yo hablando así con ellos, por ejemplo, la costumbre que tenemos, por lo menos aquí en la zona mía, es según te levantas, abres las ventanas, ventilas la casa, es lo normal. Esa costumbre no la tenían los rusos. Igual es porque, claro, a 40 bajo cero a ver quién ventila una casa, ¿no? Pues, en fin. Y eso es lo que me contaron, lo cual me sorprendió. Digo, pues oye, tenéis que ventilar, tenéis que abrir por las mañanas, es una costumbre que la tiene cualquiera. Y bueno, la ventilación es muy importante, por eso para las condensaciones. Luego, las bombonas de butano, ojo, 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 porque eso es donde hay esas estufas con bombona de butano, condensación, seguro. Y luego hábitos de vida, como no colgar ropa. En estas casas había muchos niños, había mucha ropa y entonces se colgaba mucha ropa en el interior de la vivienda. Me acuerdo de unas chicas africanas que tenían medio comedor que era colgadores de ropa. Luego otras de las cosas, tanto los aseos como las cocinas, en el aseo se produce mucho vapor de agua, y en la cocina también, pues cuando se cocina, pues o se está en el aseo duchándose, cerrar las puertas, que no salgan esos vapores fuera al interior de la vivienda. Básicamente eso es un poco el trabajo bueno, que hicimos con las viviendas. Pero bueno, volviendo un poco a lo de antes, ¿se pueden o no se pueden reclamar? En el momento que sea un problema de fachada, que no sea un problema del hábito del inquilino, otra de las cosas que se me ha olvidado, me acuerdo una vez también en una vivienda que había más de 20 gatos. ¿Cómo se puede vivir con 20 gatos? Pues había condensaciones, además muy extrañas, unos olores rarísimos. Si tenemos en cuenta que en esa vivienda no hay 20 gatos, no se cuelga la ropa adentro, se limpia, pero siguen apareciendo condensaciones, es un problema de la fachada. Entonces sí, el propietario de la vivienda sí puede o sí debe a reclamar a la comunidad. Porque entre otras cosas, vivir en un ambiente con condensaciones es un ambiente contaminado. Y los médicos hablan de que se pueden aumentar las apneas, el asma, la disnea, la sinusitis, se agravan los reumas, las artrosis, la fibromialgia. Es decir, las condensaciones es un ambiente, tener condensaciones en casa es un ambiente muy, muy enrarecido y muy insalubre, sobre todo para los niños. De hecho, en estas viviendas, en el momento que cambiaban de vivienda o hacían lo que sea para que desaparezcan. La reclamación a la comunidad. Bueno, la reclamación a la comunidad se puede actuar, se debe actuar sobre la fachada. Es la mejor forma que se acaben las condensaciones. ¿Cómo? Pues con una fachada ventilada se acaban las condensaciones. Eso ya no hay más. O con un sistema SATE. Si no se quiere llegar a tanto, porque hay comunidades de vecinos, pues en fin, pues que hay gente jubilada, que no pueden acometer una obra de estas características, o porque es mucho dinero, hay otra solución que es pan hoy y hambre mañana, pero bueno, se puede hacer, que es colocar pladur antihumedad. Se puede comer un poco lo que es la vivienda, porque al final hay que colocarlo en la pared, dejando en la cámara de aire, pero no se solucionan las humedades y al de 10 años vuelven a salir. O sea, vuelve porque quieras o no, estamos tapando un poco la humedad, pero la humedad sigue ahí detrás. Mientras que si lo hacemos desde fuera, pues ya impermeabilizamos la fachada. Bueno amigos, pues ya lo sabéis. Yo cuando va el perito del seguro no suele valorar, excluye las condensaciones porque son condensaciones, no suele valorar porque son daños dinámicos, porque igual aparece aquí, es pintar un techo, pero luego la pared, luego la otra habitación. Y muchas veces también, y esto hay que decirlo,
se confunden con filtraciones. Es decir, son filtraciones que luego aparecen condensaciones. Suele ser bastante habitual. Condensación, filtración, condensación, filtración. Bueno, amigos, mi consejo es que lo reclaméis, mi consejo es que se lo reclaméis a la comunidad, lo informéis y no viváis en una casa con condensaciones porque tarde o temprano vuestra salud se resentirá. Bueno, amigos, ya sabéis dónde estamos, en gpenor.com o en el 944425359. Muchas gracias.